Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y vamos a leer desde el primer versículo. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos, y David consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces, hermanos amados, aquí nos damos cuenta en esta tarde que también había una crisis en el pueblo de Israel. Amén. Había una crisis, y la crisis llevaba ¿cuánto tiempo? 3 años. 3 años. Siempre me pregunté cómo David, siendo un hombre de Dios, se demoró tanto tiempo para preguntarle al Señor cuál era la causa de la crisis. Y como les dije, siempre la crisis es de índole espiritual. Ustedes han escuchado en Venezuela crisis. En Venezuela hay hambre, hermanos amados. Hay una hambruna terrible, y nosotros los colombianos hemos visto este flagelo desde más cerca. Nosotros hemos recibido centenares de venezolanos en nuestro país por causa del hambre que hay en Venezuela. ¿Quién produjo esta crisis? Esta crisis la produjo su gobernante anterior, y el que vino no ha sido la excepción, hermanos amados. Ellos trajeron la brujería, la hechicería y la santería a Venezuela, y esto ha producido crisis en Venezuela. En Colombia, en el año 2010 subió a gobernar el presidente Juan Manuel Santos. Y en el año 2010 en adelante, en el año 2010, 11, 12, 13 y 14, para Colombia fueron unos tiempos muy terribles, hermanos amados. Colombia fue azotado de una manera impresionante, con unos calores pero impresionantes, donde no llovía durante 6 meses y los cultivos estaban arrasados. Pero después de los 6 meses venían unas lluvias terribles, donde habían inundaciones impresionantes. Y el presidente en un momento se levantó a renegar y dijo que esa maldita niña lo tenía azotado a él desde que él había subido a la presidencia. Pues imagínense que cuando el presidente Juan Manuel Santos subió para posesionarse el 7 de agosto del año 2010, él lo primero que hizo a las 7 de la mañana fue tomar un helicóptero e irse a la Sierra Nevada de Santa Marta. Cuando él llegó a la Sierra Nevada de Santa Marta, él allí estuvo donde los indígenas Wayuu, y él consagró al país al Dios del agua y el Dios del fuego. Y esa fue la razón por la que nuestro país, mientras estuvo gobernando el presidente Santos, fue un país muy azotado. Y aquí nos damos cuenta en este texto que acabamos de leer que en el pueblo de Dios hay crisis, y que David estuvo mirando 3 años una crisis. ¿Cómo es posible que no se levantó antes para preguntarle a Dios qué era lo que estaba pasando? Entonces dice la palabra del Señor en esta noche que David le consultó al Señor, y el Señor, que es precioso y maravilloso, no tuvo reparo en decirle: David, es por esta causa. Entonces el Señor le contó a David cuál era la causa y por qué ellos estaban pasando ese momento de crisis. Versículo 2. Entonces, termino el 2. Dios dice, consultó al Señor, y el Señor le dijo: es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a las gabaonitas. Entonces el Señor le cuenta a David, le dice: David, la crisis que está pasando el pueblo de Israel es por causa de Saúl. Quien estaba gobernando en ese tiempo era el rey David. Saúl gobernó entre el año 1050 y el año 1010 antes de Cristo. David lo sucedió en el año 1010. Entonces posiblemente esta situación está entre el año 1010 y el año 970 antes de Cristo. El Señor le dice a David: David, es por causa de Saúl. Porque Saúl, por su celo, no sé qué pensaba Saúl en su momento, tomó la decisión de matar a los gabaonitas. Los gabaonitas eran un pueblo que de una o de otra manera habían engañado a Josué en el año 1350 aproximadamente, lo habían engañado, pero ellos habían hecho un pacto con Dios. Los gabaonitas habían hecho un compromiso con Dios porque ellos habían escuchado de que el Dios de Israel era un Dios bueno, y que Dios estaba
arremetiendo contra el pueblo que se levantaba contra ellos, y ellos se fueron y engañaron a Josué y le hicieron un engaño, pero en ese momento ellos hacen un compromiso. Y Josué estableció un pacto con el pueblo de Gabaón, con los gabaonitas, un compromiso. Entonces él cuando hizo el compromiso, los compromisos con Dios se respetan y son para siempre. Entonces Saúl vino para romper ese compromiso. Amada iglesia, yo les quiero hablar a través de este versaje, les quiero hablar de 4 tipos de padres que encontramos en medio de la sociedad y que los vamos a encontrar en este texto. Y este primer padre que nosotros encontramos en este texto nos lo representa el rey Saúl. El rey Saúl trajo crisis al pueblo de Israel. Dice que trajo crisis al pueblo de Israel y el problema fue que él rompió el compromiso que se había hecho delante de Dios. Yo quiero preguntarles a hoy a los papás que están aquí, ¿ustedes han roto alguna vez un compromiso que hayan hecho delante de Dios? Cuando nosotros rompemos un compromiso, traemos crisis a nuestra vida. Por ejemplo, un compromiso que nosotros hayamos hecho delante de Dios, ¿cuál sería? ¿Qué compromiso? El matrimonio. El matrimonio es un compromiso que nosotros hacemos el día que vamos al altar, llegamos al altar y ese día hacemos un compromiso con Dios y le decimos: Señor, aceptamos a nuestra pareja con sus errores, con sus defectos, con sus cualidades, con todo lo que ellos tienen, tal como es. Ninguno de los dos es perfecto, pero nos aceptamos en el altar porque nos amamos y entonces aceptamos ese día el compromiso del santo vínculo del matrimonio. Pero luego viene la crisis y tal vez la crisis dice: ¿sabe qué? Coja usted por su lado y yo cojo por el mío. Entonces producimos crisis. Y Saúl en este momento aquí nos representa ese tipo de padres que rompemos los compromisos. Hermanos amados, muchas veces nosotros hacemos compromisos a la ligera y usted empieza el año y dice: en enero voy a empezar, ¿sabe qué? Este año voy a leer la Biblia. Este año sí que leo la Biblia. En esa lucha. Entonces, hermanos amados, vamos a leer la Biblia este año y resulta y pasa que no la leemos. Y entonces usted dice: pero he pasado un momento de dificultad donde yo no siento a Dios, donde yo me arrodillo a orar y como que no siento la presencia de Dios y me cuesta trabajo y yo siento pereza, llego al culto y me duermo, hermano amado. No estás cumpliendo con los compromisos que haces delante de Dios. ¿Qué compromisos ha hecho? Ay, no, este año sí le voy a ayudar a mi pastor, voy a estar con él ahí, lo voy a ayudar, me voy a animar en el ministerio, voy a estar. Y resulta que tampoco. Entonces, ¿cuántos compromisos hemos roto nosotros en nuestra vida? Y es bueno que nosotros en esta noche nos evaluemos, porque venimos a la iglesia para evaluarnos. Mira, hermanos amados, que lo más lindo de nosotros como creyentes es que todos los días tenemos un espejo para mirarnos y aceptar lo que el espejo nos dice. Y tú en esta noche estás frente al espejo y el Señor le dice: tu problema es que no has cumplido con los compromisos que tú has hecho delante de Dios. Hermanos amados, yo quiero decirle, uno de los compromisos que tú nunca tienes que romper es, hemos dicho, en tu casa no se puede hablar de la palabra divorcio, y menos en el pueblo de Dios. Yo digo, hermanos amados, en el pueblo de Dios no se puede hablar de la palabra divorcio. ¿Cómo es posible que usted y yo, que conocemos del evangelio del Señor y que vivimos en unidad, entonces yo tome la decisión de decirme: me separo? Cuando Dios dice en su palabra que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar, y es hasta que la muerte nos separe. Entonces el matrimonio es un vínculo para toda la vida. Es santo, sublime delante de Dios y no podemos romperlo. Cuando rompemos el vínculo del matrimonio, traemos crisis a la vida de nuestros hijos. Traemos crisis a la vida de nuestros hijos. Entonces, el primer padre que nos representa en este texto, hermanos amados, es el rey Saúl, que es el tipo de padres que rompen los compromisos, que dicen, hablan a la ligera, pero que no cumplen. Y el segundo tipo de padre lo vamos a encontrar en el siguiente texto, hermanos amados, capítulo 21, versículo 2.
Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros que sois? ¿Qué satisfacción os daré para que bendiga la heredad del Señor? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre en Israel. Y les dijo: lo que vosotros dijereis yo haré. Hermanos amados, aquí encontramos en David representando el segundo tipo de padre. Saúl es el primer tipo de padre, ¿verdad? Que es el tipo que dice: no, rompo los compromisos. ¿Y cuál es? Pues que se venga lo que se venga, y pues si se viene lo que se viene. Hermanos amados, mire quién vino a sufrir las consecuencias. Pero luego dice que luego David le dice a los gabaonitas: ¿qué puedo hacer por ustedes? Lo que ustedes digan, yo hago. Y los gabaonitas le dicen: no, señor, nosotros no tenemos querella contra usted ni de oro ni de plata. Se supone que David le preguntó a Dios. David le preguntó al Señor, le dijo: Señor, ¿por qué causa nosotros estamos pasando esta crisis tan terrible? Y el Señor, ¿qué le dijo a David? Es por culpa de Saúl. Es por culpa de Saúl. Yo me pregunto, ¿por qué David no fue y le preguntó a Dios: Dios, ¿cómo arreglo este asunto? Debería haberle preguntado al Señor: Señor, ahora ¿cómo lo arreglo? Porque si el Señor le reveló por qué causa, ahora Dios le podía revelar cuál era la fórmula para arreglar el asunto. Pero supongo, por lo que el texto dice, que ellos le dijeron: nosotros no tenemos querella contra usted, ni de plata ni de oro, no queremos nada de eso. Entonces supongo que David les dijo: ¿cuánto necesitan para que usted nos perdone? ¿Cuánto es lo que necesitan? Hermanos amados, el segundo tipo de padre que vemos aquí es el padre que piensa que todo se arregla con plata, que todo se arregla con dinero. Primero rompió el compromiso y ahora dice: hermano, pues yo para mi chino les paso lo que sea, les doy la comida y les doy el arriendo. Entonces pensamos que las cosas se arreglan ¿con qué? Con dinero, hermano amado, y las cosas no se arreglan con dinero. No interesado, desinteresado en su familia y pensando arreglar las cosas con la platica. Entonces, hermanos amados, mira que esto es muy delicado. Y yo he contado esto, le digo que yo tengo un amigo hace mucho tiempo, y resulta que un día me puse a hablar con él y él me contó y me dijo: hermano, imagínese que estoy pasando por un momento difícil, porque es que mi esposa creo que, venga a ver si ya pagamos esta vaina, y si no. Me dice este muchacho: mi esposa creo que consiguió un amante y no sé qué hacer. Y entonces él empezó a perseguirla, tiene dinero y empezó a perseguirla, consiguió un detective y sí, definitivamente la descubrió que ella había conseguido un amante, porque hoy en día no es el hombre el infiel, es también la mujer. Entonces él estaba muy mal y luego me contó que el hijo de él tiene 22 años y me contó que estaba muy mal el muchacho porque él no aceptaba que su mamá se hubiera conseguido otro hombre y lo hubiera dejado a él. Estaba muy mal. Entonces ella tomó la decisión, porque tienen mucho dinero, ella tomó la decisión de que le daba lo que el muchacho le pedía y le compraba con el dinero. Sí, el chino le decía: 500,000, aquí están, 200,000, aquí están. Entonces él empezó a reclamarle a su mamita el dinero que quisiera, pero un día él le pidió dinero y se fue para un hotel, y en el hotel se envenenó,
porque él no soportaba que sus padres se hubieran separado. Cuánta crisis nosotros podemos llegar a levantar en nuestro hogar por no respetar los compromisos que hacemos delante de Dios? En el hotel se dieron cuenta, lo llevaron a una clínica y salvaron al muchacho. Lo salvaron, lo llamaron a ellos. Entonces allá cuando llegaron ya el papá, la mamá, por su culpa resultaron agarrados, y el uno tenía la culpa, el otro también. Sí, es que usted no tiene cuidado del chino, es que usted tampoco, y no sé qué. Bueno, en fin, al fin y al cabo el muchacho vivía con el papá. Bueno, pasó así. En enero del año pasado, el muchacho, el papá, ya después de que él se separaron, entonces la hermana consiguió novio, el papá consiguió novia. El muchacho estaba mal porque él nunca aceptó que sus padres se hubieran separado. Nunca lo aceptó. En enero del año pasado, el muchacho se quedó en la casa solo. El papá se fue el viernes de fiesta, la hermana también. El muchacho se quedó en la casa. Ellos llegaron el lunes y el lunes lo encontraron ahorcado. Entonces, hermanos amados, ¿cuántas crisis pueden provocar un padre de familia en su casa por no respetar el compromiso que se ha hecho delante de Dios? Y empezamos muchas veces a creer que las cosas se arreglan con dinero, porque muchas veces los padres de familia dicen, ¿sabe qué? Yo les voy a pagar el arriendo, les voy a dar para el mercado y les doy para la ropa. Mire que los hijos muchas veces no necesitan dinero. Y es aquí donde nosotros tenemos que concientizarnos, porque hoy su hogar está bien, hermano amado, pero este mensaje es un mensaje preventivo, no un mensaje curativo. Y usted tiene que decir, Dios mío, que Dios me guarde de destruir mi hogar, que Dios me guarde de cometer una locura tan terrible, hermanos amados, porque cuando nosotros rompemos ese compromiso que hemos hecho delante de Dios, entonces, hermanos amados, traemos crisis a nuestra vida y después tenemos que lamentarnos para toda la vida. Imagínense que cuando esta familia encontraron al muchacho ahorcado y lo encontraron con una foto de él cuando era pequeñito y su papá y su mamá estaban en un parque. Y escribió, nunca acepté que mis padres se hubieran separado. Qué tremendo, hermanos amados, qué tremendo. Es algo muy difícil y muy doloroso, hermanos amados, de saber que se producen crisis tan terribles. Y David nos representa ese tipo de padre que dice, ¿con cuánto? Y arreglamos. Hermanos amados, las cosas no se arreglan. Nuestros hijos en este tiempo necesitan tiempo y tiempo de calidad. Necesitan que nosotros le pongamos cuidado, hermanos amados. Nuestros hijos, hermanos amados, la generación que se está levantando es una generación, hermanos amados, de las más delicadas que se están levantando. Los muchachos hoy en día se han levantado en medio de la tecnología, y la tecnología los ha atropellado, hermanos amados, y los llevan. Uno es increíble mirar las familias que con el dinero que se tiene, entonces no le dedicamos tiempo de calidad a nuestros hijos, y entonces le tenemos un televisor en el cuarto de uno, un televisor en el cuarto del otro, el celular de la alta tecnología el celular de la alta tecnología y entonces todos llegamos a la mesa y todos estamos metidos en la tecnología, donde no estamos teniendo tiempo de calidad con nuestros hijos. Y todo porque pensamos que con el dinero se arregla. Y no tiene que ser así, hermanos amados. Las crisis hay, hermanos amados, que enfrentarlas de rodillas delante de la presencia de Dios. Hay momentos donde tenemos que ir a la presencia de Dios y decirle, Dios, por favor, ayúdame con mis hijos. Yo hoy miraba cuando decía aquí, alguien pidió oración, Señor, que nos ayude a criar a nuestros hijos con sabiduría, o que nos dé la sabiduría para criar a nuestros hijos. Hermanos amados, necesitamos la sabiduría del cielo para educar a nuestros hijos. Si no nos levantamos con la sabiduría del cielo, muchas cosas se nos van a salir de nuestras manos. Muchas cosas se nos van a salir de nuestras manos, porque necesitamos de la ayuda de Dios, hermanos amados. Necesitamos de la ayuda de Dios para que las cosas no se salgan de nuestras manos. Yo crié a 3 varones, hermanos amados, y la ciudad donde yo estoy, Bogotá, es una de las ciudades más peligrosas de Colombia, hermanos amados. Nosotros tenemos la cocaína, la marihuana, el bazuco, todo eso en la vuelta de la esquina. Tenemos una cantidad, hermanos amados, de drogadictos por todos lados, hermanos. Ya en la ciudad se fuman la droga en las narices de uno. No era como antes que se escondía. Y uno necesita de la ayuda, hermanos amados, necesita uno de la ayuda de Dios para poder sacar esas familias adelante. Yo, hermano, cuando crié a mis 3 hijos en Bogotá, para mí fue muy duro.
Porque yo empecé a ver los muchachitos de la edad de mis hijos fumando droga, fumando marihuana en las cantinas, en las esquinas, y yo me empecé a poner tan preocupado, tan terriblemente preocupado, que yo decía, Dios mío, ¿cuándo mis hijos llegan a caer en esto, Dios del cielo, qué hago? Y yo quería encerrarlos dentro de 4 paredes, es decir, mis hijos no salen a la calle, ¿cómo les doy clase aquí o los dejo aquí encerrados? Porque es una preocupación impresionante. Me preocupé tanto, hermanos amados, que tuve que ir al psicólogo para decirle al psicólogo que me ayudara. Y yo iba al psicólogo y el psicólogo no me ayudó para nada, hasta que tuve que entrar en el lugar secreto y decirle a Dios, Dios, ayúdame por favor, porque necesito, Señor, sacar a mis hijos adelante. Necesito sacar a mis hijos adelante. Y en un momento, hermanos amados, en un momento yo vi a mi hijo mayor que se me había salido de las manos. Mi hijo se volvió rebelde, consiguió una niña de mundo como novia. Y yo decía, y este muchacho, nosotros hermanos en la iglesia predicando la palabra, no predicando todavía porque en ese tiempo no éramos pastores nosotros en la iglesia que íbamos, pero yo empecé a darme cuenta que mi hijo llegaba tomado, yo lo olía y yo decía, Manuel Andrés, ¿usted estaba tomando? Y yo decía, Dios, esto no puede ser posible, Señor, esto no puede ser posible porque yo no le he dado a usted ese ejemplo y no puede ser posible. Pero hermanos amados, un día tuve que entrar al lugar secreto y preguntarle a Dios, como le preguntó el rey David al Señor, Señor, ¿por qué causa mi hijo está en esa rebeldía? Y fui al Señor en el año 2007, el 30 de abril del año 2007, fui al secreto porque esa noche mi hijo no llegó a la casa. Y fui al secreto de Dios y le pregunté y le dije, Dios, ¿por qué causa mi hijo está en esta rebeldía? ¿Y sabe qué me dijo el Señor? Empecé a orar sobre las 10 de la noche. Mi esposa en un cuarto y yo tengo un lugar secreto en mi casa. Siempre desde que yo empecé la vida cristiana elaboré un cuartico donde allí me entro en la presencia del Señor. Y mi esposa allá en ese cuarto llorando y yo en ese cuarto llorando y diciendo, Dios, nuestro hijo se nos fue de las manos. Nuestro hijo se nos salió de las manos. Sobre las 4 de la mañana, hermano amado, de las pocas veces que he escuchado la voz de Dios audible, sobre las 4 de la mañana el Señor me dijo, ¿te duele que tu hijo se le salga de las manos? Yo, Señor, ¿te duele que tu hijo te salga de tus manos? Yo le dije, Señor, ¿cómo no? Señor, ¿cómo no me va a doler? Y ese día el Señor me dijo a mí, me dijo, usted hizo un compromiso conmigo. Usted hizo un compromiso conmigo. Usted me dijo un día que si yo a usted lo bendecía, usted me serviría. Y yo te he bendecido y no me has servido. Y hay miles de mis hijos que se me están yendo al mundo y tú no has querido ir por ellos. Y ahora te duele que uno te se salga de sus manos. Ese día yo le pedí perdón a Dios a las 4 de la mañana, el 1 de mayo del año 2007. Y le dije, Señor, me voy por los que tú me dices que vayas. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Señor? Renuncio a lo que tengo que hacer, renuncio a la empresa que tengo que estoy trabajando, renuncio a esto, Señor, y me voy. Hermano amado, y entendí. Y el 1 de mayo del año 2007 llegó mi hijo a las 8 de la mañana. ¿Sabe qué hice? Porque yo entendí que no era problema de mi hijo, que era mi problema, porque es que hay veces nosotros vemos nuestro problema. Pero ese día yo entendí que yo era el causante del error y de todo lo que le estaba pasando a mi hijo. Llegó mi hijo y no lo castigué como siempre lo hacía, sino que llegué y lo entré a mi cuarto a las 8 de la mañana. Lo entré y le dije, Manuel Andrés, venga. Yo podía castigar a Manuel Andrés de la manera que lo castigara y no me lloraba. No me lloraba, era tan fuerte que no me lloraba. Y me decía, haga lo que quiera, no le voy a hacer. Ese día le hablé a él y le dije, papi, yo quiero que tú me perdones. Perdóname, porque he abusado de mi autoridad. No he sido un padre para usted como el padre que usted ha querido que yo sea, porque no te he amado, porque no te he dado el amor que tengo que darte. Perdóname. Ese día Manuel Andrés lloraba como un niño pequeñito y me dijo, papito, también perdóname usted. Y desde ese 1 de mayo Manuel Andrés nunca volvió a ser igual. Es un niño, es el mejor hijo. Yo le digo, Manuel Andrés es mis ojos, mi ternura, mi amor, porque es un niño tan especial, pero yo había provocado esa crisis en él.
¿Por qué? Porque yo le había dicho a Dios, Señor, yo te sirvo, y no le había servido. Pero ese día Manuel Andrés cambió, y desde ese día hasta hoy, les cuento, hermanos amados, ese día yo le dije al Señor, Señor, y yo tengo que aceptar que es que mi hijo venga con esa muchacha, le decía yo, la flacuchenta. Y el Señor me dijo, a esa que tú llamas flacuchenta, tengo un propósito con ella y le he traído para que la salves. Háblale de mi amor, porque yo le he traído para salvación. Y de mis 3 nueras, la más especial es ella. Porque entendí, hermanos amados, que en Dios, uno no puede ser, hermano, preguntarle a Dios, porque si yo le había preguntado a Dios antes, me hubiera salvado de tantas responsabilidades. ¿Cómo David no le preguntó a Dios para decirle, Dios, cómo solucionó las cosas? Hermano amado, no sé cuál sea tu situación, pero pregúntale a Dios, que Dios te va a decir cuál es la respuesta y qué es lo que tú tienes que hacer. Pero Dios tiene planes con tu familia, Dios tiene planes con ustedes, Dios tiene planes, y los planes, como dice Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Porque Dios tiene planes de bien con el pueblo de Dios, y nosotros somos pueblo de Dios. Y hoy puedo decir que mis hijos le sirven al Señor. Me vine para aquí, para Estados Unidos, y estando aquí, hoy mi hijo predicó, el chiquitico. Predicó, el que me estaba llamando para darme, predicó. Yo digo, es una bendición que en nuestra familia todos le servimos a Dios, pero que tuve que pedirle perdón a Dios y decirle, Dios, perdóname, porque yo fui quien produje la crisis. Hermanos amados, tendremos que encerrar a nuestros hijos al cuarto y decirles, venga hijos, vengo a pedirte perdón porque no he sabido ejercer ni hacer el papel de padre, porque hay veces nosotros abusamos de nuestra autoridad o pensamos que con el dinero los podemos comprar. ¿Qué les falta a ustedes? Les tengo todo, les tengo comida, les tengo televisor, les tengo ropa. Y los hijos tal vez nos digan, papá, es que yo no necesito ni televisor, ni ropa, ni comida. Yo necesito que tú me abraces. Yo necesito que tú me ames. Yo necesito que tú me escuches. Que nuestros hijos nos dicen, papá, ¿cuánto te vale 1 hora de tu trabajo? Y usted le diga, hijo, mi hora de trabajo vale $12, y su niño tenga que empezar a ahorrar para que te pueda comprar 1 hora y te sientes a escuchar a tu hijo. Esto es una vergüenza, hermanos amados. Necesitamos escuchar a nuestros hijos. Papás, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo, hermanos amados? Yo aprendí en ese tiempo a escuchar a mis hijos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo escuchar a nuestros hijos? Un día me dijo Felipe, mi hijo me dijo, papá, ¿por qué tú escuchas, Pastor Héctor? Hermana, me dijo Felipe, ¿por qué tú escuchas a los muchachos de la iglesia y por qué no te sientas a escucharme? Escúchame, papá, yo también soy tu hijo. Necesito que me escuches. ¿Cómo nos cuesta de trabajo escuchar a nuestros hijos? Hermano Raulito, necesitas escuchar a tus hijos. Necesitas sentarlos en sus piernas, por muy grandulones que sean, por muy viejos que sean. Escúchalos, abrázalos. Dales de tu amor, dígales que los ama, que ellos son lo más importante. Hagan sentir a sus hijos lo más especial, el regalo más maravilloso. La palabra del Señor en el Salmo 127 dice que herencia del eterno Creador de los cielos y la tierra son los hijos. Nuestros hijos son una riqueza maravillosa, un regalo de Dios. ¿Por qué no los hemos valorado, hermanos amados? Las cosas no se arreglan con dinero, las cosas se arreglan escuchando y yendo a la presencia de Dios. Primer tipo de padre, el que rompe los compromisos, ¿verdad? Segundo tipo, el que piensa que se arregla con dinero. ¿Seguimos? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni sobre oro, con Saúl y con la casa, con Saúl, con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijere haréis. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante del Eterno en Gabaón. De Saúl, el escogido del Señor. Y el rey dijo, yo los daré, porque David ya ha dicho,
lo que ustedes digan, yo lo haré. Ya se había atado con sus propias palabras. Y entonces dice que David en ese momento dice, y respondió el rey a Melvibosé, hijo de Jonatán, dice, perdón, y perdonó el rey a Melvibosé, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por juramento que el Eterno, porque el juramento que el Eterno que hubo entre ellos, David y Jonatán, hijo de Saúl. Entonces, hermanos amados, aquí Saúl también nos representa el tipo de padre que no rompe los compromisos. Aunque David cometió un error, fue pensar que las cosas se arreglaban con dinero y decir, lo que ustedes digan, yo hago. A mí si me toca ir hasta la corte, yo voy. Lo que me toque hacer, yo voy a pagar las consecuencias. Pero luego él dice que él sí perdonó a Jonatán. Él, porque él había hecho un compromiso. Y dijo, yo no puedo romper un compromiso porque los compromisos se mantienen. Entonces perdonó a Jonatán. Pero también el rey, dice, pero tomó el rey 2 hijos de Rispa, hija de Aja, la cual había tenido de Saúl, Armoni y Melvibosé, y 5 hijos de Milca, hija de Saúl, los cuales había tenido de Adriel, hijo de Bersalaí, Meolita, y los entregó en manos de los gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante del Señor, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Hermanos amados, aquí dice la palabra del Señor que David le dijo, lo que ustedes digan, yo voy a hacer. Y como él dijo, los que ustedes digan, yo voy a hacer, ellos dijeron, entréguenos a la descendencia de Saúl, y a la descendencia de Saúl nosotros nos vamos a vengar. Y dice que le entregaron 2 hijos de Rispa y 5 hijos de Milca, que realmente ellos eran hijos de Merab, ¿cierto? De Merab, porque Rispa no había tenido hijos, Milca no había tenido hijos. Entonces, hermanos amados, aquí encontramos el tercer tipo de padre que nos representa esta historia, y es el tercer tipo de padres que nos importa lo mismo. La palabra nos dice que Milca hubiera hecho absolutamente nada para pelear porque le habían ahorcado a sus hijos. Milca se dijo, tranquilita, no hay problema. ¿Cuántos tipos de padres nosotros conocemos de esa calaña, hermanos amados? No sé cómo se entiende esa palabra acá, de esa clase. ¿Cuántos tipos de padres nosotros llegamos a encontrar de eso? De lo que no nos importa, hermano amado, que su hijo está mal, pues que esté mal allá él. Que si se tira su vida, allá él. ¿No han ustedes visto papás de ese tipo de personas que no les importan sus hijos? Y la palabra aquí nos dice que Milca le importó lo mismo, hermano amado. No se cuenta absolutamente nada. Hermanos amados, tenemos que levantarnos a pelear por nuestros hijos. Pero nos encontramos con el cuarto tipo de padre que nos lo representa Rispa, hermanos amados, porque la palabra dice que Rispa le quitaron 2 hijos y que se los ahorcaron. Pero me bendice tanto, hermanos amados, la vida de esta mujer valiosa, de esta mujer guerrera, de esta mujer victoriosa, porque dice la palabra en el versículo 10, hermanos amados, entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se postrara sobre ellos de día, ni fiera del campo de noche. Rispa tomó la decisión de pelear por sus hijos, hermanos amados. Y aquí usted puede decir, pero sus hijos estaban muertos. Hermano amado, tal vez nuestros hijos en algún momento llegasen a estar muertos espirituales. ¿Qué estás haciendo por eso? Yo pregunto, hermanos amados, ¿nos estamos conformando, hermanos amados? ¿Nos estamos conformando, hermanos? No hacemos absolutamente nada para levantar la vida espiritual de nuestros hijos. Yo quiero preguntarles, padres de familia que están en esta noche en este lugar. Yo quiero preguntarles, hermanos amados, ¿estamos levantando altar familiar para proteger a nuestros hijos? ¿Qué día hacemos altar familiar en la casa? Porque llegamos cansados, no hacemos altar familiar. Pero si llegamos cansados y nos sentamos a la tele, ¿cuánto tiempo? 1 hora, 2 horas. Y te coge el sueño ahí mirando televisión. ¿Por qué no saca 1 horita para hacer un altar familiar?
¿Qué dicen sus hijos, hermanos amados? ¿Qué dicen sus hijos? ¿Qué dicen sus hijos de usted como sacerdote de su casa? ¿A quién le piden sus hijos que oren por ellos, hermanos amados? ¿Le piden a usted? Porque, hermanos amados, aquí es donde nosotros nos tenemos que levantarnos a no conformarnos que nuestros hijos están colgados. ¿De qué están colgados nuestros hijos? Rispa vio a sus hijos colgados ya, pero ella no se conformó. Dice que levantó una tela de silicio, hermano amado, y la tela de silicio es sinónimo, hermano amado, aquí es señal de oración, de clamor. Y yo le quiero invitar en esta noche a usted, hermano amado, mujer que está aquí, es a que usted tome esa tela de silicio y que se levante a orar y a clamar por sus hijos. Tal vez sus hijos estén muertos espiritualmente, pero Dios te está llamando para que usted, hermano amado, levante, hermano amado, un altar familiar dentro de su casa. Y yo le dije a usted, hermano amado, que si usted le había preguntado a Dios y le había dicho, Señor, hable a nuestra vida. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Yo le dije, tal vez usted le ha preguntado a Dios, Dios, habla a mi vida. Y lo que el Señor le está diciendo es, ¿por qué no tienes un altar familiar en su casa? Porque en su casa hay lugar para el televisor, que vamos a comprar el televisor, así como la pantalla aquí, porque ya aquí yo vi unos televisores inmensos, ¿no, pastor? Increíble, unos televisores inmensos. Pero al televisor le abrimos campo. Que viene la nevera de última tecnología, a la nevera le abrimos campo. Vi juegos de alcobas aquí que en Colombia no se ven. Unas cosas impresionantes, grandísimas. Y a los juegos de alcoba nosotros le damos el lugar. Y eso no está mal, hermano amado. Yo no le estoy diciendo que no está bien. Eso está bien. Si Dios te ha bendecido y tienes el mejor televisor, si tienes la mejor nevera, si tienes el mejor juego de alcoba, si tienes el mejor equipo, eso está bien. Eso está bien. Pero le estoy preguntando, ¿y le has dado el mejor lugar al Señor? ¿O para el Señor no ha habido un lugar dentro de su casa? Como familia nos tenemos que levantar, hermanos amados, como familia nos tenemos que levantar y decir, vamos a levantar en nuestra casa un lugar, hermanos amados. Rispa se levantó y ella dice que tomó un manto y dice que empezó a guerrear y dijo, ninguna ave de rapiña tocará a mis hijos. Yo pregunto, ¿qué aves de rapiña han llegado a su casa? Yo me pregunto que en esta mañana usted diga qué aves de rapiña han llegado a su casa y han dejado que tomen a sus hijos, hermanos amados. Porque hoy en día tenemos aves de rapiña, hermanos amados, en el internet. Hay aves de rapiña dentro del internet y sus hijos están metidos en el internet y en cosas terribles, hermanos amados. Por eso, hermanos amados, tendremos que empezar a desarrollar disciplinas dentro de nuestra casa y a las 7 de la noche pedir los teléfonos, porque nuestros hijos se van debajo de las cobijas y se entran a mirar. Yo no sé qué se entran a mirar, hermanos amados. Este flagelo está en Colombia, yo no sé aquí en Estados Unidos, hermanos amados, pero es ahí donde usted tiene que tomar un manto de la oración y levantarse delante de la presencia del Señor y va a decir, ¿sabe qué? Toda ave de rapiña que venga a mi casa se tiene que largar, pero ninguna ave de rapiña va a tocar a mis hijos. Ninguna fiera que venga de noche va a tocar la vida de nuestros hijos. Usted varón, usted mujer que está en este lugar, Dios lo está llamando en esta noche que se levante como una rispa y que no se conforme, hermanos amados, que desde el principio de la siega hasta el final se cree, hermanos amados, que Rispa duró 6 meses, día y noche, cuidando el cuerpo de sus hijos. 6 meses ella dijo no, y sus hijos estaban muertos. Sus hijos están vivos, pero ¿cómo está su vida espiritual, hermanos amados? Mujer de Dios que está en este lugar, tal vez usted diga, no son mis hijos, es mi esposo. Tome el manto de oración, mujer. Tome el manto de oración, mujer, y levántese y diga, ¿sabe qué? No me voy a conformar con la vida espiritual que lleva mi esposo. O tal vez usted, esposo, un varón, es más espiritual y usted diga, no me conformo con la vida espiritual que lleva mi esposa. Tome el manto de oración y levántese en el nombre de Jesús. Pero Dios nos ha llamado, hermanos amados, para que nos levantemos, hermanos, y luchemos. No nos podemos dar la tarea de estos 4 tipos de modelos que encontramos en este texto que prediqué esta noche. El tipo de padres, porque cuando digo padres, hablo de papá y mamá. El tipo de padres que es el papá
y la mamá, hermanos amados, no se puede dar la tarea de romper los compromisos que ha hecho delante de Dios. Usted dijo, hasta que la muerte nos separe, y nuestros hijos los sacamos adelante y los llevamos al otro lado. Los llevamos al otro lado en el nombre de Jesús. Su plata, hermano amado, es muy importante porque con su dinero usted sustenta su casa. Pero el dinero no es para manipular. El dinero no es para tapar los errores tuyos. El dinero es para bendecir a sus hijos, pero no para hacer lo que usted quiere. Y no tome el tipo de modelo de los que no le importa nada. Ah, no, a mí me tocó duro. Es cierto, a ti te tocó duro, pero no estábamos viviendo un tiempo de los más difíciles como lo estamos viviendo nosotros. Hermanos amados, en nuestro tiempo no teníamos internet, en nuestro tiempo no teníamos drogas, en nuestro tiempo no teníamos cantidad de cosas terribles. Hermanos amados, yo llegué a Bogotá, me vine a los 18 años y yo tenía 20 años y yo les confieso delante de Dios que yo tenía 20 años y yo no sabía qué era una relación sexual. Y un día una muchacha me preguntó en Bogotá y me dijo, ¿usted ya tuvo relaciones sexuales? Yo le dije, ¿qué es eso? Y se me rió en mis narices, juá, juá, juá. ¿Usted no sabe? Le dije, no, no sé. Nosotros no teníamos televisor, nosotros no teníamos medios, yo no sabía. Pero nuestros hijos hoy, los medios de comunicación le han abierto los ojos y nos los han dañado. Y usted varón, usted mujer, Dios lo está levantando para que usted pelee por sus hijos, para que usted se levante. Y le estoy diciendo en esta noche, amados hermanos, que nos tenemos que levantar para pelear y levantar una generación bendita, hermanos amados. Porque si no levantamos una generación bendita, Dios nos lo irá a demandar. Si no levantamos, hermanos amados, porque nuestros hijos Dios nos los demandará. ¿Sabe por qué? Porque hoy Dios nos ha dado el conocimiento de su palabra. Usted tiene el manual que no tuvieron nuestros padres. Usted tiene, hermano amado, la herramienta más poderosa que es su palabra. Así que vaya a la palabra del Señor, búsquelo todos los días. Levante, como le estoy diciendo, levante un, hermano amado, levante un altar familiar y diga, ¿sabe qué? Mi casa y yo serviremos al Señor, dijo Josué. Mi casa y yo serviremos al Señor. Pero no te conformes, mujer de Dios, no te conformes, varón, en la situación. Dios los ha traído a Estados Unidos a usted para bendecirlos, pero que la bendición no sea un obstáculo para sacar hijos de bendición, que la bendición no sea un obstáculo para ustedes ver la gloria de Dios, porque ¿de qué nos servirá tener tanto dinero si vamos a tener una familia destruida? No, hermanos amados, que su dinero sea algo maravilloso y que sea de bendición y que usted pueda decir en Estados Unidos, al lugar donde me llevó Dios, saqué hijos de bendición, hijos de victoria. Que sus hijos no quieren venir a la iglesia, hermanos, no, nos levantamos y nos vamos. Que está haciendo frío, nos levantamos y nos vamos en el nombre de Jesús. Que sus hijos no quieren estar, no, tenemos que obligarlos. La palabra del Señor dice que si fuera necesario, eso dice, que si fuera necesario, ¿qué? Dice, si es necesario, fórcelos para que entren en el reino de los cielos. Y ninguno de nuestros hijos va a querer ir a la iglesia. No, es que quedarte en la iglesia otra vez, papá, cada 8 días. Cada 8 días no, cada tercer día vamos a ir. ¿Y ahora qué? En la casa también, porque en la casa tenemos que levantar. Hermanos amados, ¿sabe por qué muchas veces nuestros hijos no quieren venir a la iglesia? Porque no ven un modelo de padres espirituales en la casa, sino que ven que es una fachada, que vamos el domingo, cogemos la Biblia, llegamos a la iglesia y levantamos las manos, pero en la casa no levantamos las manos, sino que en la casa gritamos y manipulamos y decimos. Y es por eso lo estoy invitando esta noche, hermano amado, hermana amada. Haga de su casa un pedacito de cielo. Haga de su casa un lugar de oración. Haga de su casa el mejor lugar. Que nadie te acuse. Por eso el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice: Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Varón, que si Cristo viene hoy, dígale: Señor, estoy listo, mi familia y yo estamos listos, papá. No importa, si Cristo viene, nos vamos con él, amén. Pero necesitamos levantarnos como Rispas. Coloque, tome su manto, hermano amado, su manto. Dice la palabra que Rispa, desde que empezó, desde que vio a sus hijos colgados, allí dijo: ¿sabe qué? Ningún ave, ni ninguna fiera. ¿Y sabe qué me bendice luego? Que dice que luego le llegó el mensaje al rey David y le dijeron: sí, sabe, la última, rey, ¿qué pasó? ¿Cuánto hace que mataron a los hijos de Rispa y a los hijos de Merab? Como 6 meses.
Y Rispa está allá cuidando los cadáveres. Qué mujer valiente. Día y noche cuidando a sus hijos. Y dice que en ese mismo momento el rey dijo: vaya, traigan el cadáver de Jonatán, de Saúl, y traigan los cadáveres de estos 5 y los vamos a llevar a darles cristiana sepultura. Me bendice, ¿sabe qué? Que esta mujer no se conformó con la situación. No, es que en Estados Unidos, no, es que digas en Bogotá cómo está la situación, no, imagínese uno en Bogotá cómo está la situación y qué hijo se puede salvar. No, mentiroso el diablo, porque Cristo es nuestra victoria. Cristo pelea por nosotros. La Biblia dice que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos amados? Entonces nos tenemos que levantar, no importa el lugar donde nosotros estemos, pero vamos a sacar hijos de bendición. ¿Y sabe qué me gozo de eso? Que Rispa luego hizo desfile. Iban con los reyes. ¿Y dónde iban sus hijos? Con los reyes. Y sus hijos irán con los reyes ocupando los mejores lugares, los mejores puestos, las mejores universidades, los mejores lugares. ¿Sabe por qué? Porque usted no se conformó con la situación, porque usted no se conformó con la situación que venía, sino que usted peleó por sus hijos. Qué bendición poder disfrutar de la palabra del Señor y decir: ¿sabe qué? Nos levantamos. No rompemos los compromisos, no manipulamos con plata, no nos sentamos a mirar que la situación está difícil, sino que nos levantamos a decir: Padre, necesitamos de tu ayuda. Y tú y yo, mayoría somos, nuestros hijos y nosotros te serviremos, Padre. Seremos una generación bendita. Hermanos amados, peleemos por nuestra familia. Tal vez usted está aquí solo y su familia está allá. Pelee por su familia, hermano amado. ¿Dónde? En las rodillas, dentro a su lugar secreto, porque la palabra del Señor dice que si alguno quiere hablar con Él, dice: entra a tu cuarto y cerrada la puerta, mi Padre que está en el secreto te oirá y te recompensará en el público. No importa la distancia donde esté su familia, tal vez tuviste que venirte y dejar sus hijos, pero hermano amado, su oración será escuchada en el trono de la gracia y Dios le dará la victoria, le dará su bendición y usted recibirá la victoria de parte del Señor. Que esta noche sea una noche donde usted diga: ¿sabe qué? Me voy a levantar como una mujer, como un hombre, guerreros, y no me voy a conformar con las situaciones que vengan.